Hoy empezamos el podcast número 2. Hoy charlamos con Alberto, que es un foiler de Madrid, al que descubrí en YouTube con el nombre Nadando contra la corriente y que probablemente tiene el récord de España bombeando en aguas planas. Yo al menos no he visto a nadie que haga más en Internet. Pues nada, si quieres presentarte y contarnos un poquito cómo te dio por empezar con el Ponfoil y para situarnos un poco. Pues sí, Alberto Rodríguez, 62 años y ya me he jubilado, recién jubilado, y bueno, pues hacía wingfoil y pues me venía del kite, de muchos años del kite y ya me había hecho mayor, digo, bueno, pues a darle al wing y ahí me gustaba esto de sentir el hidrofoil por debajo y empecé a soltar el wing y a pompear con un paraca que me hice yo, tipo de estos paracaídas de los Madelman. Y empecé soltando el win y a ver cuántos pampeos era capaz de dar y al final me vi que era capaz ya de dar una vueltecita y volver a por el win y empecé a aprender un poco el intrínculis de esto del pumping y entonces un amigo que es windsurfista me preguntó sobre el pumping, digo, pues así sin vela no tengo ni idea, pero el caso es que me metió la curiosidad en el cuerpo y dije, pues lo voy a probar. Esto fue hace un año, en noviembre hizo un año. En noviembre hizo un año que empezamos con el pumping sin el wing y ahí empecé y me cautivó. Dije, ahí va, puedo hacer deporte, no me duele la cadera, no me duele mucho la rodilla, porque yo tengo problemas, he corrido mucho en mi vida, tengo problemas en las articulaciones. Y con esto no me dolía nada y me lo pasaba genial, así que, pues ya te digo, en noviembre hará un año que empezamos y súper contento. Pues para un año haces, vamos, mucho para un año, ¿eh? Una pasada. Sí, mi Y meta es un poco en verano, digo, si en verano logro hacer 15 minutos, 20 minutos, digo, ya sería un sueño cumplido. Y de repente me vi que logré hacer una hora, con lo cual superé, vamos, no entiendo muy bien cómo, pero sí, me ya, salió. ¿y con qué foil empezaste? Porque con The Wing supongo que no sería un foil de pan foil especializado, sería uno de Wing así, ¿no? Sí, pero yo tuve la suerte de que antes, justo antes de empezar con el pan foil, me picó el subfoil en aguas planas. Y dije, a ver si Ah, soy capaz a ver si soy capaz de levantar a remo. Y entonces me hice con el Jam 1900, el F1. Y ese foil es una maravilla para empezar en el pumping y en el sub, en el sub. Y entonces me pilló ya con ese foil. Y con ese foil, la verdad es que yo lo recomiendo para empezar porque, vamos, a mí me parece que es un foil muy noble y muy fácil para empezar. vale, vale, no había probado ese, nunca, no conocía a nadie que lo usara, de hecho. Y entonces, vale, que empezaste ya con uno bastante grande ya, vale, vale. Y luego de Sí, este, es un aspect ratio de 1,40 y entonces, claro, pues yo veía que los que empezaron junto a mí, que llevaban el típico foil de aprender wing, la cadencia con ese foil y lo veía muy complicado. En cambio, con el mío pues la verdad es que también es verdad que yo ya pompeaba y eso se nota una diferencia al que ya sabe pompear antes de empezar a hacer pan foil libre, ¿no? Y me pareció bastante fácil con este foil, facilita mucho las cosas porque ya es para pumping. ya, pues no, es la primera persona que conozco que empieza en Pumping del Wing, luego pasa al Sub y luego ya el Pumping en serio. ¿No? Es curioso. Vale, y Sí, después del Phone Jam este, he visto que también tienes otros foils. No sé a cuál pasaste después, por seguir el orden. sí, luego pasé al 3XL. Y Vale. con este foil ya se prolongaba el tiempo, o sea, ya era más fácil hacer 7 minutos, ya hacía 7 minutos fácilmente, el problema era que giraban muy mal y tenías que acostumbrarte, pero sí, fue el 3XL que ahora mismo es el foil que prácticamente tienen casi todos los del grupo aquí en Madrid, que empezamos, tienen ese foil.
Ujú. Y con este foil ya me sorprendió mucho porque antes de hacer la hora, al foil ese le pude hacer 47 minutos y veo cambiando una serie de cosas en el foil porque, por ejemplo, yo me veo para poder hacer tiempo necesito un stop muy pequeño y el fuselaje cortito. Me apaño mucho mejor, me cuesta mucho menos a mí. Y cuando cambié esto en el foil, de repente pasé, pues eso, de hacer 10 minutillos a irme ya a la media hora. Ya. ¿Y Gong tiene dos fuselajes distintos en el V3? En el V3, Gong ahora ha sacado, tiene la opción de comprar uno que viene en las dos partes, el fuselaje y el staff por separado. Y por ejemplo, el stack que yo tengo es de 70, si no me equivoco, 70 de área, 70 centímetros cuadrados, es muy pequeñito. Y tiene uno más cortito, que el que vende que viene monobloque, que viene el fuselaje y el staff juntos, ¿sabes? Y encima tiene la Vale. ventaja de que por detrás del staff sale un pico que en los otros no lo tienes y puedes apoyarte contra las piedras, contra lo que quieras, que no rompes el Mm. staff. Para Vale, vale, es asegurarte. que yo todavía estoy en el V2 y no controlo de esos fuselajes. Pero es solo es un, tiene dos medidas de fuselajes. Creo que tiene tres medidas de Ah, tres. fuselaje. Ah, vale, vale. O Creo que sea, que tú tiene el tienes el más largo, corto. mediano y pequeño. Yo me pasé al pequeño. Y con el más corto, tengo entendido que tienes la frecuencia más rápida, pero haces menos esfuerzo cada vez, ¿no? Sí, a mí me cuesta menos bombear, es una frecuencia efectivamente más rápida y sobre todo combinar el fuselaje corto con el staff pequeño, porque lo que es el movimiento de pumping es mucho más técnica la salida, porque tienes que ir mucho, digamos que vas a navegar en un solo ala, en vez de dos, es la de adelante y apoyándote en la de atrás, aquí digamos que tienes apoyo solo en la de adelante y un poquito, muy poco en la de atrás, con lo cual es muy nervioso. Al principio dices, pero qué mal va esto, ¿no? Se convierte en algo muy nervioso, pero eso que tiene de nervioso luego te lo facilita para el movimiento del pumping, que no te canse la pierna trasera y no te canse tanto el cuerpo. Vale, vale. Vale, pues No sé yo qué en esa etapa todavía no estoy. Yo creo que tengo que pasar ahí para pasar al siguiente nivel. Vale, de hecho, has dicho pues, el esto corto, el fuselaje pequeño. He visto en este fuselaje es comercial o está cortado. Es comercial, sí, es Ah, sí. algo que no saca, o sea, es algo nuevo. Al principio no lo vendían, pero sí, ahora, de hecho, en el grupo se lo han cogido ya varios, porque tienes la ventaja de con el mismo fuselaje puedes poner lo que es comprar solo los staff, solo las alitas, y puedes cambiar a O sea, diferentes no sé tamaños. si he dicho fuselaje o staff. Quería decir si el staff es comercial. Sí, Estabilizador. sí, es Sí, comercial. sí, Sí, eso es. sí. Ah, vale, vale. Y ya Es te que digo, el Ultra Trail, yo tengo el Ultra Trail, el Staff Ultra Trail más pequeño, que son 70 Ujú. centímetros cuadrados, es muy pequeñito. Aquí hubo un malentendido, ya que yo no conocía los estabilizadores en dos partes de Gong V3. Así que más tarde, cuando le pregunté sobre recortar stabs, me lo aclaró. El primero que recorté fue solo las puntas. Simplemente quería quitar resistencia. Pero lo suyo es ya hacerlo bien como he hecho con el F1, que lo recorté o sea, puntas y a lo largo, y luego encima lo preformé a su nueva medida, porque si lo recortas mucho se queda un borde de ataque gordo, no cumple ningún principio aerodinámico o hidrodinámico en este caso. Entonces, lo suyo es recortarlo, hacerlo más pequeño de puntas, o de puntas a lo mejor no, pero sí a lo largo y darle el nuevo perfil, ya sabes, borde de ataque, borde de salida, por arriba la curva, por abajo más bien plano con un poquito de carver, según lo que tengas.
Eso un poco yo lo aprendí porque había estudiado algo de eso y, y si lo que quieres es, como hice yo la primera vez, a probar, pues simplemente quitar la resistencia, te mando una foto del que yo dejé para hacer más tiempo, que simplemente es como un estabilizador, ya no es un stab. Es un estabilizador para evitar el movimiento a lo bestia de arriba a abajo. Te mando una foto y así lo ves. Pero ya te digo, lo suyo es hacer un ala de una grande, hacer una pequeña. Te mando también otra foto. Y claro, eso dices que al aumentar el ritmo vas mejor. Entonces, claro, sin estabilizador, supongo que ya es demasiado, ¿no? Pero viene bien Claro, para entrenarlo. sí, yo he hecho, por ejemplo, yo luego me compré un Ultra Trail 4XL y he estado, de hecho, ha habido días que iba sin el estabilizador y para mí es ideal. El problema es que tienes que ir muy concentrado porque en cuanto te despistas un momento cuelas la tabla en el agua porque no hay nada que sujeta atrás. Entonces, en cuanto te despistas un momento, ¡pum!, te vas al agua. Pero si logras ir un poquito más o menos, digamos que es el pumping puro, ¿no? De nada, no tienes un para acá detrás, no tienes nada detrás que te haga drag. Ya. O sea, que es Y bueno entonces, como entrenamiento para después ir lejos, es bueno, ¿no? sí, sí, es muy bueno. Y aparte que te da más sensibilidad de lo que es volar en el ala delantera y te da técnica también. Para luego poder poner un stab más pequeño, es lo que nota. Uno que pasa de un stab grande a un stab pequeño, nota eso, es una, sobre todo para salir, porque en cuanto que pones el peso un poco fuera de su sitio, te vas para arriba o te vas para abajo. Entonces tienes que tener esa sensibilidad de ir con un stab muy pequeño o sin stab y el problema es ese, que hasta que la coges pues te vas mucho al agua, es un poco desesperante. Ya. Pero merece la pena el entrenamiento sin estabilizador, ¿no? Sí, lo que no sé es si Eso. todos los foil lo admiten, porque por ejemplo el Cirrus y el Ultra Trail lo admiten sin ningún problema, sin Ya. ningún problema. Pero por ejemplo luego lo he intentado en otros foil como el Indiana, el Cóndor, y Ujú. no lo conseguí. O sea, no Ya. sé si todos los foil admitirían ir sin esta. Ahí me Vale. pillas. El Sirius XL y el Ultra Trail, sí, dices, ¿no? Sí, sí, el Ultra Eso sí. Trail, que es el que más he ido yo sin stab, va muy bien sin el stab. Vale, vale. Entonces, por seguir en orden, después del Sirius 3XL pasaste al Ultra Trail. Eso es. Pasé al Vale, y Ultra Trail y en con este ya es ese el que ya hiciste fue una hora, ¿no? cuando, eso es, sí, hice 62 minutos y que no salía para hacer eso. O sea, salía a hacer 40 minutos, así, que era, nunca había hecho 40 minutos y me sorprendí que podía seguir, podía seguir. Y bueno, dije, pues ya intento hacer la hora. Y efectivamente, cuando vi que pasó el reloj la hora, ya como se me aflojaron las piernas y a la hora y 2 minutos ya me colé, pero porque aflojé demasiado. Perdí la... ya era, en fin, pero... Ya, ya. ¿Y eso lo hiciste sin nada de viento, en círculos o...? Esto lo hice en el Azul de Pareja, que es un lago muy pequeñito para regadío, Ujú. y tenía que ir y volver por el mismo sitio. O sea, eran como una pista de atletismo, hacía como un recorrido de pista de atletismo, más o menos, para que te hagas una idea. Ya, Y sí que tenía un poquito de viento a la que cogía la vuelta, tenía un poquito de viento que me machacaba un pelín y eso me fastidió bastante. Y luego también me fastidió mucho el reflejo del sol, que es que para ir para sí. allá prácticamente no veía nada y para volver iba muy bien. Entonces ahí tuve que luchar un poco contra estos dos elementos, el reflejo y un poquito de viento. Ya, pero bueno, te aguantabas aún así con el viento en contra. Sí, Igual, normalmente pegaba al agua, como por ejemplo con el reflejo y tal, pegaba al agua y ya el agua me marcaba, sube, sube. ya, ya. Y entonces, luego, después cogiste la Indiana Condor XL.
eso es. Luego ya ahí pillé una oferta y por probarlo y tal, pues cogí el Indiana y le he pegado bastante también al Indiana. Es un foil que me gusta mucho. Es más, digamos, yo diría que es más fácil que el Cirrus, un poquito menos técnico y también tiene un pelín menos de rendimiento. Pero para salir, lo que es salidas de estas del Knee Star, el Beach Star, lo empecé a hacer con el Indiana porque era un poquito más fácil para mí. Ya. Menos rendimiento que el Sirius XL, dices que tiene. Para largo Sí, recorrido. yo diría que el Cirrus XL tiene un pelín más de glide y, y entonces a lo que es a la hora de pompear posiblemente me parezca un pelín más, con más posibilidades de pompeo. Luego, lo que tiene es que gira mucho mejor, bueno, mucho mejor, gira mejor el Indiana porque es un poquito más corto y la verdad es que se nota. Ya. Y luego las salidas, cuando te haces al Cóndor, es que no fallas una. O sea, es un foil muy fácil para salir, muy fácil. Con nada que ya está volando, aunque salgas parado. Que el Ya. Cirrus también es muy fácil, pero el Indiana es todavía más fácil. El ¿Y Cóndor. en largo recorrido, hasta cuánto has llegado con el Indiana Condor? Con el Indiana Cóndor, no lo recuerdo exactamente. Sé que he hecho más de media hora, Ujú. pero no sé decirte. Con el Cirrus sí sé que Ya. hice 45 minutos, con el Indiana sé que he hecho más de media hora, pero porque fue haciendo una ruta y perdí un poco hice 6 paradas y perdí un poco la noción de los tiempos. No los estaba teniendo en cuenta, pero también se puede hacer recorrido muy largo. Media hora se hace bien. Vale, vale. Entonces, en cuanto me interesa bastante el tema de hacer largo recorrido, porque yo tengo el tope en 10 minutos y de ahí no he pasado. Entonces, a ti el limitante ahora mismo que tienes, que el cardio o los pies, supongo ya, ¿no? Lo que se te cansan las piernas ya en una hora o lo que sea. Pues a mí lo que me limita más es un poco, tengo un poco que me empieza a doler la cadera, que la tengo yo ya mal, Ah, y entonces salí siempre en la misma postura porque yo empecé a bombear cambiando mucho de pie, ¿no? O sea, yo iba en regular y luego cambiaba a fakey, pero en el regular, a ver, yo soy regular o faker, me he liado. Yo soy, ahora, creo que eres regular, me suena que te viste en algún vídeo. pues cuando voy al contrario, descansaba un poco, pero me empezaba la cadera a molestar bastante. Entonces al final dejé de cambiar pies y voy siempre en mi posición buena. Entonces, ¿qué pasa? Que se me acaba cargando la cadera y lo empiezo a pasar mal. Porque, por ejemplo, con el ultra trail, no, la pierna de atrás, que es la que al principio me paraba a los 7 minutos, no se me carga, puedo seguir, es un poco ya cansancio en general. No sé decirte el cardio porque yo soy Ya. muy paquete para esto y nunca llevo, ni siquiera tengo un reloj que me diga el cardio. Voy con un reloj normal y corriente. Entonces, pero yo noto que puedo seguir, ¿no? Eh, entonces, hay una frontera ahí que si tú la superas, yo por ejemplo empezaba y a los 10 minutos digo, 10 minutos, cuarto de hora, es que no puedo seguir. Si aguantas llega un momento en que coges como un ritmo y bajas un poco el cardio, notas que vas mejor. Y nada, sí que puedo seguir. Y sigues, y sigues, y sigues, y Ya, o sigues. sea, que ya es como cuando estás corriendo y coges una velocidad de crucero y vas sin Sí, sufrir. sí, tienes que pasar una frontera psicológica de cansancio también, que Ya. dices, voy a hacer 10 minutos como mucho. Pero si no pierdes el ritmo y no te viene una energía del agua en contra, porque eso es muy importante. Hay momentos, si tú lo has visto pompeando, que vas en la gloria y otros momentos que el agua y que no puedo, según cómo esté cargada la energía del agua, ¿no? O Y, tenga algo en contra o no sé muy bien lo que haya ahí abajo. y cuando Y haces esa- una hora,
puedes ir como, o sea, sin sufrir, viendo el paisaje, bombeando tranquilamente. O sea, como quien va Sí, corriendo a un ritmo fácil, que puedes ir mirando el paisaje, saludas a alguien. eso es, puedes ir, no vas cómodo decir como vas como el que va corriendo y va a un ritmo un poquito fuerte, pero sí Ujú. puedes hablar y puedes ir fijándote en todo y no te vas muriendo que te sabe la boca a sangre, como cuando hacemos los maratones. Ya, ya, Eh, es un es que yo ritmo cuando he más o hecho, menos como- yo cuando he hecho 10 minutos, pues vamos, tengo que estar concentrado y mirando al frente, nada de saludar, ni mirar al paisaje, ni nada, vamos, porque si no, a la mínima ya hago un esfuerzo de más y adiós. Pero Sí, pues bueno, yo, por ejemplo, con el Ultra Trail, cuando llevaba, por ejemplo, 40 minutos, pues iba que me preguntaba, ¿pero esto qué es y tal? Y podía, o sea, iba disfrutando de lo que estaba haciendo. Eh, iba disfrutando. De hecho, iba disfrutando más a los 40 minutos que cuando llevaba 15 o por ahí, que tuve ahí en la primera frontera y decir, pero ¿dónde vas con los años que tienes? Pues luego, ya. pillé el ritmo y bajé en comodidad, o sea, empecé a ir mejor que con 15 minutos. Es un poco raro, pero esa fue mi experiencia. Y luego ya cuando aflojé pasada la hora, ahí ya estaba fastidiado. O sea, cuando llevaba 55 minutos o así, ahí ya tenía que ir, como tú dices, concentrado y ya llegué a la hora porque digo, es que me faltan 5 minutos y lo tengo que conseguir. Y ya me forcé para llegar, porque ahí ya iba Ya. mal. No sé, la frontera que en 50 minutos o así, ya dije, uff, he pegado un bajonazo, empecé a ir mal y lo conseguí porque quería hacerlo ahora. Ya, ya. Vale, ¿y levantas el tobillo trasero cuando haces una cosa así tan larga? ¿Durante todo el rato? No, no. No. Yo que me fijé y bajo, intento ir, que eso es súper importante, intento ir al mínimo, minimorum, o sea, intentando, entonces vas sin levantar el tobillo trasero y vas con pompeos suaves, ya te digo, al mínimo, que es un poco peligroso porque yendo al mínimo, si te equivocas, te pierdes, o sea, no puedes recuperarlo. Pero es un poco la forma de aguantar es que no tirar energía gratis. Tienes que ir al mínimo. Por eso es Ya, muy ya. importante practicar mucho cómo bombear con el mínimo esfuerzo. ¿Sabes? Ujú. Vale. Y luego también me he fijado en la posición de los pies. No sé si tengo aquí el vídeo. Ay, oye, se oye bien un vídeo que tienes la posición de los pies. No los pones uno delante y el otro atrás, sino que el delantero está más a un lado y el trasero más al otro. Eso es. ¿Eso, Y desde eso que te cogí el viene natural o lo entrenaste o...? mi forma de navegar un poco era, porque me lo decían, qué forma más rara llevan los pies. Y yo creo que es que la empecé a poner cuando cogí el foil ya de más grande, ya en 1900, porque como son foil que tienen un span más grande, para girarlos, si yo llevaba los pies en la línea, vamos, me costaba mucho. Entonces, si yo abro el pie trasero y lo pongo, de hecho lo saco fuera de la tabla, porque mi tabla es de 80 y me falta tabla. De hecho, ahora la he cambiado y me he subido de talla, porque es que me falta tabla. Porque en esos foil necesito pisar fuera de la tabla para que esto gire de verdad. Y un giro no de estos que te tienes que ir muy lejos, sino que gire bien. Entonces, si pisas, puedes hacerlo girar, si pisas fuera. Tengo más control sobre la tabla si llevo los pies. Uno el de atrás fuera de la tabla y el otro también fuera, pero por el otro lado. O por lo Ya. menos en el medio. Para los giros y para ir lejos, así en plan, eso hacer una hora o cosas así. Pues yo llevo esa postura de pies, quizá para Ah, ir lejos cuando no voy a girar, meto el de atrás un poquito más para atrás, porque yo voy todo el rato cambiando, o sea, voy moviendo los pies todo el rato. Me ayuda al dolor de la cadera, entonces yo microcambios de pies todo el rato. Voy ajustándome. Por ejemplo, nada más salir, lo primero que hago es acercar pies
y si voy a girar lo saco, giro y luego lo meto un poco para atrás, voy a girar, lo saco y lo vuelvo. Voy un poco en ese plan, todo el rato ajustando pies, que me viene bien para todo. Ya, ya. Sí, he visto también en algún vídeo que, o sea, bueno, ya antes has comentado que cambias haces el switch, creo que se llama, que si eres de regular a goofy. ¿Eso lo has entrenado en muelle o en wings No, eso igual? lo Porque sé. vienes del wings, ¿no? Sí, vengo del Win. Sí, en el Win hacía cambios de pies y el problema es que lo raro es que cuando no tienes nadie en las manos hacer cambios de pies, el primero es como, no tengo apoyo. Entonces, es un poco raro hacerlo en PAN, pero nada, unas cuantas caídas y va saliendo. Ya, ya. No, yo lo he intentado y no puedo ni salir, vamos, pero intentando saliendo del muelle. Pero claro, en Claro, wings estoy bastante novato y claro, claro, pues igual tengo. eso en el Win la forma de practicar lo que luego te ayude al pumping es te quitas el wing de la mano, lo coges de su asa y ahí cambias los pies. Porque si te acostumbras a cambiar pies cuando el wing está tirando, es como tener un bastón. Y luego para el pumping te va a venir horrible porque estás acostumbrado a un apoyo que luego lo vas a perder. Entonces Mm. lo suyo en wing, hacer todas estas maniobras sin el wing. O lo tiras al agua o te lo pones en el asa de transporte, en el asa y que no te ayude. Entonces eso te da mucha tabla. Vale, vale. ¿Y haces algún deporte para ayudar a luego poder hacer estos largos recorridos de una hora? Pues no sé si en el gimnasio, pues reforzar los músculos o cardio o algo para ayudarlo con el foil. Nada, de No. hecho, a mí me ha salvado la vida el Panfoil porque yo no hacía ya nada, dejé la bici, dejé correr por los dolores y esto del pumping es lo que me ha puesto otra vez en forma. O sea, no hago nada fuera del pumping. Lo que hago es, pues eso, pampear. No, no Vale, o hago sea que nada. es más entrenar la técnica que entrenar el cuerpo, ¿no? Por lo que veo entonces. Bueno, mientras Yo entrenas la creo, técnica también. yo creo que lo importante en esto es más vale maña que fuerza, porque siempre tienes que tener una forma física, claramente, pero si coges la técnica y estas TIC que te digo de aprender a bombear con el mínimo esfuerzo, y luego algo muy importante, que es que esté el agua caliente, porque yo lo que noto una diferencia bastante grande de cuando el agua está en verano, que está caliente, al invierno que está fría, vamos, noto mucha diferencia. Entonces, intentar hacer larga distancia en invierno, no sé, no he hecho la prueba. El otro día hice una ruta y yo creo que estuve como 10 minutos y ya acabé muerto. Tuve que parar a descansar para seguir la ruta por el que está el agua ya aquí helada. En cambio, en verano no tiene nada que ver. No, no sé muy bien el por qué. No es por el peso del neopreno, es por el agua, ¿no? ¿Tú crees? No, no es por el agua. El neopreno influirá algo, pero yo normalmente soy muy sudero y en verano voy con neopreno. De hecho, cuando hice los 47 minutos iba con neopreno, que la verdad es que acabé asfixiado, perdido. Digo, me va a dar un golpe de calor y fue un problema, pero no, no creo que sea tanto por el neopreno. Yo creo que es por la densidad del agua o lo Ya. que algún Sí, físico lo lo he explica. escuchado, pero a mí de momento no he llegado a verlo claro. ¿Y en el mar has probado alguna vez la diferencia? En el mar he probado una vez y pensando que iba a haber mucha diferencia porque fue en el Mar Menor que tiene un 70% creo que Ah. de sal y tal y no, no, no te creas que noté mucha diferencia, ¿no? Que va, Como en mismo verano, cantidad de largo, o igual que en el pantano. igual que el pantano en verano, ¿no? Sí. Sí, 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 Ya. no, yo no noté nada raro. ¿Qué importancia le ves tú a la hora de llevar el foil cerca de la superficie en cuanto a rendimiento? ¿Lo llevas cerca de la superficie para que el foil vaya más ligero? Es que en mi caso, si lo llevo cerca de la superficie, me supone un esfuerzo demasiado grande y al final me resulta contraproducente y me funciona mejor llevarlo más profundo pero bombear relajado.
A mí me pasaba lo mismo que a ti. Y entonces la forma es, pues, practicarlo mucho para que cojas la memoria mental de la altura del mástil e intentar ir ahí. Pero a mí me pasaba lo que a ti. Así que opté por mástil corto para evitarme ir concentrado en eso y perder energía en eso. Y puse un mástil. Yo normalmente pampeo con foil grande, con mástiles en en el verde, o sea, en el Indiana. Llevo uno de 50, ¿vale? Ese, quieras o no quieras, vas con muy poco drag y con el foil muy arriba. Y en el gong creo que son 55, ¿vale? Es una forma de pompeo extraña al principio porque la cadencia es más nerviosa, pero la ventaja es que vas siempre con el foil muy arriba, simplemente porque el mástil es corto. Y atento a no sacar el foil del agua, pero a mí me va muy bien. De hecho, las distancias largas que he hecho ha sido siempre con el mástil muy corto. Vamos, de 50 y de 55. En F1 que no llegué a poner uno corto porque no tenía, voy con 65, que es lo más corto que tengo. Y lo que pasa es que el F1, el movimiento de forma natural lo hace muy fácil y no me cuesta. Ahí la forma de pompear es muy como con los foil antiguos, subir mucho y bajar mucho. Entonces lo que hago es que subo mucho de mástil y bajo mucho de mástil, y ese foil lo hace de forma muy natural, no me tengo que concentrar en hacerlo. Pero con los que tienes que concentrarte en hacerlo, como sería el Cirrus 3XL, yo opté por pasar de concentraciones y meter un mástil corto. Esa fue mi solución y me ha ido muy bien, porque ya te digo que no me complico la vida en pensar en eso y hago tiempos largos. Así que eso es lo que yo he hecho. Luego me he fijado en tu drop start que lo pones al hacer el salto, pones primero el pie trasero. Yo pongo el delantero. Porque me parece como que es más fácil, pero supongo que tú tienes justo lo contrario, ¿no? Te parecerá que es más fácil poner primero el pie trasero al caer en la tabla. Sí, sí, yo creo que esto es un poco a lo que ahora, por ejemplo, con el knee externo se está pasando. Yo pongo la rodilla y directamente el otro pie arriba. Y la gente que lo está probando o pone primero el pie de rodilla y luego pone el pie ese. O sea, yo creo que según tu cabeza, como se crucen tus cables, y a mí se me da mejor así. Y yo, por ejemplo, en el drop star, en el rock star, el pie trasero toco y ya con el otro paro si está hundiéndose o le dejo que se levante un poco, si, pero sí, se me da bien así. ¿No has probado poniendo primero el pie delantero? He probado y siempre me sale con el pie trasero. No sé, Ya, lo he al final intentado hacer a costa y me sale de la otra manera. lo que se acostumbra al cuerpo al final es lo que le sale mejor a cada uno al final, yo creo. Sí, Vale, que estáis muchos en Madrid ahora haciendo pumping. Últimamente he visto más vídeos de hecho, he contactado con alguno que te conocía. Parece que estáis, he visto algún vídeo que estáis bastantes ahí. sí, empezamos en el grupo 3 y creo que ya somos una docena y algunos que ya nos han dicho que se quieren unir. O sea que está yendo la cosa. Cuando lo ven, la gente flipa. Entonces, en Mm. cuanto a que lo empiecen a ver, pues la gente, porque aquí en Madrid somos 450 en el grupo ya de Wing. Y los días que no hace viento, esto es una salvación. Ya, ya, está cada vez más, ¿no? Porque hasta hace poco solo te veía a ti por Madrid, decía yo, ojo, qué raro en Madrid que no hay nadie, pero últimamente ya estoy viendo ya más vídeos con más gente, sí. ¿Y ahí en los pantanos ponen alguna pega para navegar o en Madrid? Aquí tienes que tener, bueno, pues la licencia de la Confederación Hidrográfica que corresponde
y normalmente tienes que acceder por el club náutico, no puedes acceder por ejemplo, en el Vellón que nos gusta mucho, por cualquier orilla, puede haber problemas. Luego otros pantanos tienen más libertad en eso, pero los que están pegados a Madrid, pues bueno, un poquito más de restricciones, porque las orillas están muy acotadas. Por ejemplo, otros luego tienen como el Atazar que tiene, pues entras por un club náutico, pero luego realmente no tiene orillas, es mucha, pues eso, son muy abruptos y es difícil acceder. Pero vamos, con nuestras tablas y lo que hacemos, eh, en cualquier sitio que tú puedas acceder, no creo que hubiera mucho problema. Pero siempre y cuando tengas, si te piden la... A mí me la han pedido una vez nada más. El permiso de navegación Declaración, este de responsable, ¿no? ¿Te refieres? eso es, la Bien. declaración responsable. Eso de Bueno, declaración responsable. y a mí me la han pedido una vez y bueno, pues nada, como la tengo, pues la enseñas y ya está. He Ya, puesto ya. a cargar esto, vale. Vale, y aparte de esto, Pump-Foil de largo recorrido, ¿haces alguna otra modalidad de foil en plan freestyle o con olas? ¿Has probado alguna vez o algo así? No. Sí, con Ola, sí, a ver, freestyle y esas cosas pues, me pilla mayor ya. Pero con Ola era uno de los objetivos y que lo sigo teniendo y lo he probado ya un poquito y me ha gustado mucho, que es pues salir en Rockstar de un sitio resguardado, por ejemplo ahí en Cabo de Palos, en Cartagena, puedes salir de las piedras resguardado y te vas a buscar las olas, siempre y cuando no sean muy grandes las olas, porque lo que veo es que como estos foils son grandes, a nada que entre una ola con un poco de energía es complicado. Sale. Entonces lo que tengo que hacer es bajarme de talla y estoy últimamente, pues tengo un 1400 y con ese va bastante mejor, bastante mejor. Lo que pasa es que el pumping con este, pues claro, reduce mucho, entonces si luego pegas tiradas muy largas, te pega mucho a las piernas, pero luego lo que es la bajada con la ola, con el 1400 no tiene nada que ver con los otros grandes. Por ejemplo, yo no me veo en un Tirus grande de estos, me parecería imposible hacer eso, ¿sabes? Ya, ya. El Tirus Va. XL, alguno lo ha probado, yo no he probado ese foil, ¿vale? Pero creo que se admite un poquito más de olas siempre y cuando no tenga mucha energía. Sí, yo con el Sirius XL solo una X sí que he cogido olas, bueno, ondas más que olas, ondas pequeñitas y va bien con el Mm, V2. mm. Vale, pues nada, yo no te quito más tiempo, ya nos has contado bastante. Y nada, lo único si quieres, no sé si aparte del canal de YouTube, que lo pondré abajo en la descripción, no sé si tenéis algún otro canal donde subes cosas o Instagram, alguna No, cosa de estas, nada, ¿no? no, porque aparte ya te digo, eh, pues eso, como hasta lo de internet me pilla ya mayor, entonces tampoco Ya. soy muy apañado para todo esto, ¿sabes? Vale, pues nada, te seguiremos en YouTube entonces. Mm. Vale, pues nada, Bueno, muchas gracias este verano por todo. logro superar el tiempo ese, que ya me animo, te empiezan a animar aquí, digo, a ver si vamos a por la hora y media, ya veremos, a ver si Hombre, subimos. hay que ir poniéndose nuevos retos. Sí, sí, Bueno, hora y cuarto primero, y luego hora y media, poco a poco. eso es. Poco a poco. Pues nada, muchas gracias. Bueno, Alain, Estamos en pues nada, contacto. gracias a ti por sacar y poner esto también ahí en el candelero, que la gente busca y busca y gracias a gente como tú, pues pueden ver un Mm, montón de información también. nada. Venga, pues estamos en contacto. Venga, un Venga, abrazo. a ver.